Otra vez nos encontramos con esta realidad del planteamiento que el apóstol Pablo hace a Timoteo. Además, cuando Pablo le explica a Timoteo cómo debe comportarse, no olvidemos que Timoteo había estado en muchas ocasiones conviviendo con Pablo y viendo cómo Pablo actuaba. Por lo tanto, Timoteo recibe una enseñanza, pero también ha visto cómo funciona Pablo. A eso acudiremos un poco por el texto que antes hemos leído en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pero aquí estamos otra vez con lo mismo. Huye de las pasiones juveniles, huye. Luego ha dicho a estos que se dedican a hacer investigaciones inútiles sobre la Sagrada Escritura, sobre la ley, a estos evita. Quítate de en medio de esas gente, no te compliques con ellos. Y ahora al final lo que hemos leído es esto. En el postrer tiempo debes de saber esto, que vendrán pues una gente, una situación adversa en todos los sentidos. Este tiempo postrero, evidentemente, el apóstol no tiene en cuenta una especie de almanaque en el que este tiempo último sea la última casilla. Este tiempo último, por las cosas como él las dice, es el tiempo en el que él está viviendo, que es el último tiempo, ya no hay más. Es la época desde la presencia de Cristo hasta su segunda venida. Ese es el tiempo postrero. Esos son los últimos tiempos. Que en esos últimos tiempos haya futuro, pues sí, nosotros podemos hablar del futuro y que habrá un tiempo que será último en relación con nosotros. Estamos aquí y habrá, si Dios lo quiere así, pues un tiempo futuro. Y ese para nosotros será un tiempo último, un tiempo final, un tiempo que está ahí, pero no quita que nosotros también seamos gente que vive en el último tiempo en relación con todo lo anterior. Por lo tanto, nosotros somos los del último tiempo, y así los del siglo XVI, y los del siglo XIII, y los del siglo VI, y los del primer siglo. Por lo tanto, esta es una descripción genérica para la historia que existe desde la venida de Cristo hasta su segunda venida. Ese es el último tiempo. Y en ese último tiempo, lo que el apóstol nos presenta es que habrá una situación calamitosa. Habrá una situación donde los tiempos serán peligrosos. No es esta una idea que el apóstol tenga en algún lugar así raro, sino que es muy común. Cuando, por ejemplo, escribiéndole a los efesios, el apóstol les dice: aprovechad bien el tiempo, porque los días son malos, ¿no? Esta es una realidad, por lo tanto, presente, cómo el tiempo está ahí y cómo nosotros tenemos una existencia en ese tiempo. Pero una existencia que el apóstol siempre la plantea sin agobios, con nuestro deber por delante, pero sin agobios. Y a eso volveremos ahora cuando recordemos ese texto del libro de los Hechos. Allí en Corinto hay mucho pueblo, se queda 1 año y medio dedicado a la predicación, pero trabajaba en hacer tiendas. O sea que él estaba desarrollando un trabajo con el cual se sostenía y estaba dedicado completamente a la predicación. Estas cosas a la gente les puede sonar un poco chocante, pero es la realidad. Estar dedicado totalmente a la predicación, eso es una realidad de la vocación del apóstol, pero luego sus circunstancias varían. Lo uno no quita lo otro. Uno no puede decir: hombre, yo es que no puedo dedicarme porque tengo esta o aquella circunstancia. El pastor no puede plantearse eso, porque es imposible. La vocación es la vocación, y luego las circunstancias en las cuales se desarrolle, esas son secundarias. Unas veces de una manera, otras veces de otra, pero la vocación no puede depender de circunstancias. Y en este sentido el apóstol le previene a Timoteo sobre las circunstancias que habrá en la vida, y estas son muy calamitosas.
Y ya anticipo, lo veremos si Dios quiere en próximos domingos, estas cuestiones que ya aparecen en el capítulo 3, pero ya anticipo diciendo, uno puede pensar, oye, es que esto de lo que se trata es del mundo. Hay que ver en cómo va a estar la sociedad. El apóstol una y otra vez, el Nuevo Testamento una y otra vez, nos dice, cuidado ahí, que el mundo va a estar muy mal, seguro, pero estas cosas se refieren al cristianismo, se refieren a las iglesias. El apóstol no está diciéndole a Timoteo, mira, tú ten cuidado y prevente porque fíjate el mundo cómo va a estar. No, tú ten cuidado con los que tienen una apariencia de piedad, que es de lo que se trata. Estos que son así descritos tienen apariencia de piedad. Por lo tanto, estos no son gente que ya traen un letrero diciendo que son mundanos, que son blasfemos, etcétera. No, estos son lo que va a encontrar este predicador Timoteo en las iglesias, es decir, en la sociedad cristiana, de la cual antes ha dicho que habrá allí gente que se llevarán el tiempo discutiendo sobre cosas inútiles que nada aprovechan. A ver, que el mundo se lleve toda la vida discutiendo sobre cosas inútiles que nada aprovechan, pues claro que sí, pero el apóstol previene a Timoteo que eso ocurrirá en las congregaciones, en las iglesias. O sea que el plan para el cristianismo que el apóstol describe es un plan que tiene pues todas estas circunstancias de adversidad. No está diciendo, no, pero cuando el cristianismo se imponga, ya verás cómo la sociedad cambia y cómo los que son perversos estarán allí arrinconados y el cristianismo será una balsa de luminosidad, de gloria. No, el apóstol dice, ten cuidado con eso. Es más, lo asombroso también, y por eso reiteraba esta circunstancia, dice, a estos evita. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. ¿Cómo evitar esto? ¿Cómo evitar esta circunstancia? Pues el mandato está ahí. Evita eso. No te metas tú en ese contexto. No seas tú una parte de eso. Y aquí, otra vez volvemos a lo mismo. Esto no es sencillo. No es fácil. Porque, por una parte, tienes que defender la verdad, predica a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, con toda paciencia y doctrina. Aquí mismo le ha dicho, mira, el siervo del Señor no debe ser contencioso. Pero luego le dice, pero no puede dejar de contender. No tiene que ser peleón como un elemento patológico, pero no puede dejar de pelear, porque su situación es esa, de adversidad, como el buen obrero que no puede dejar de trabajar como conviene en el objeto que le ha sido dado. El buen obrero que sabe manejar el objeto que le han puesto para que trabaje en él, sea lo que sea. Porque la idea es aquel que sabe usar bien lo que tiene delante, sea una madera para hacer un trípode, bien sea una carne para prepararla, bien sea una vasija para realizarla, etcétera. Se trata de saber lo que hay que hacer y hacerlo correctamente, pero eso significa una actividad. No se puede hacer sin hacerlo, no se puede hacer contemplándolo. Es, por lo tanto, una idea de trabajo permanente. Pero, por otra parte, te dicen, pero que ese trabajo no sea un criterio de pelea, un criterio de discusión insensata, de vana palabrería. Pero esto a veces, pues nunca sabe uno dónde está el límite. No es fácil. Cuando los reformadores tenían que discutir, oye, pues, ¿qué hacían? Unas veces discutían de una manera, de otra, en algunos casos se sabía que no. Hay un episodio en esto muy curioso, que es un coloquio que se promueve en Francia y que allí van gente
pues para ver cómo discutían las cuestiones teológicas. Van una parte de la Iglesia romana, algunos jesuitas, van otros de las iglesias reformadas, está incluso Teodoro de Beza, el colaborador de Calvino en Ginebra, pero Calvino no quiso ir. Calvino no quiso ir, porque sabía que era inútil. Pero los otros sí fueron, incluso Casiodoro de Reina, por cierto, que estaba en Londres, y él acude a ese coloquio y está allí, lo cual es notable, porque al hombre lo llevan allí, está como una parte más en ese coloquio. Es un coloquio, por lo tanto, teológico que se hace en Francia para a ver si se arreglaban las cuestiones teológicas que ya se estaban tratando en el Concilio de Trento, por cierto, porque el concilio ya estaba funcionando. Y fue un coloquio extraño por eso, porque si ya estaba el concilio, allí se tratarían las cuestiones, esa era la idea. Pero todos sabían también que aquello se iba a tratar de una manera muy sesgada, aunque en el principio se pretendió que aquel concilio fuera ecuménico en el sentido de que allí estuvieran presentes todas las ideas nuevas que iban apareciendo. Eso al final no fue así, aquello fue un concilio de la Iglesia romana para establecer el modelo de la Iglesia romana. Pero cuando aquello estaba funcionando, el Concilio de Trento se propuso ese coloquio, que se llama así, ha pasado así a la historia, en Francia. Bueno, pues vas, no vas, discutes allí, no discutes. Calvino pensaba que era inútil, pero otros no. De hecho, Teodoro de Beza, su colaborador, sí va. Luego hay unos jesuitas que están allí, unos teólogos de la Iglesia romana, Casiodoro de Reina va allí. Y lo que también ocurre es que una de las personas que estaba de alguna manera organizando, presidiendo de algún modo como una responsable política de ese coloquio era la reina Juana de Albert, que observó que aquello era inútil. Lo observó, pero el coloquio se estaba produciendo. Pero ella saca la conclusión, esto es inútil porque aquí de lo que se trata es de que la parte protestante se considera como una gente un poco menor a los que se les concede el privilegio de poder hablar. Y ella decía, no puede ser eso, los pastores no pueden estar en una presencia menor que los sacerdotes o los teólogos del catolicismo romano. Si empezamos así, eso está mal. Ella reclamaba, si estamos en un diálogo, en un coloquio, todos en el mismo nivel. Pero ella percibió que al bando protestante, a los teólogos y los representantes de lo que se llamaría la Reforma, esos fueron considerados por el poder que convoca ese coloquio como una gente que estaba allí un poco fastidiosa, que estaban dando mucha lata y que, vamos a ver, se les iba a conceder el privilegio de ser escuchados por los que estaban en la verdad. Hombre, de esa manera no, decía la reina Juana de Albert. Eso ya es tomar este tiempo como perdido. Y de hecho ella se quitó de en medio, es decir, que calificó aquello como una cosa inútil. Bien, pero esa es una circunstancia que pongo así simplemente como ejemplo. Otras muchas. ¿Se debe contestar a un libro escrito que diga muchas barbaridades? Pues depende. Hay gente que lo ha hecho. Tenemos en la historia, pues, incluso obras que han sido luego muy edificantes, muy usadas en la Iglesia del Señor, que han sido respuestas a otros libros. Por ejemplo, por poner uno típico, el libro de Lutero sobre la voluntad esclava o el servo arbitrio, pues es una contestación a otro que había escrito Erasmo, proponiendo la libertad y la condición de la libertad humana y de la, en fin, situación de no estar esclavizada, etcétera. Pues es una contestación.
Hay libros muy buenos que podemos tenerlos como una gran cosa para la vida de la Iglesia y que han sido escritos contra algún libro que había salido. Otras veces uno puede decir, bueno, pero si lo que están escribiendo es una cosa absurda, ¿para qué gastar el tiempo? Y caer en esas discusiones, porque claro, en esos libros se tienen que discutir las otras cuestiones. Reitero, no es fácil. Y tenemos ejemplos donde los resultados no son nunca válidos, pero otros donde esas discusiones han sido luego muy útiles para todos nosotros. Bueno, los mismos cánones de Dort, los llamados 5 puntos del calvinismo, ¿qué fueron? Pues una respuesta pormenorizada a 5 propuestas que se habían hecho. Se contestó y se estableció en ese momento que eso se hiciera incluso en un sínodo, en una especie de reunión notable con autoridad civil de lo que allí saliese. Si alguien dice una barbaridad, ¿lo dejas o contestas? Discusiones sobre las teologías modernas, sobre el último tiempo. ¿Entra uno en discutir esas cuestiones o las deja por inútiles? Pues depende. Lo que sí es evidente, y el propio apóstol lo apunta aquí cuando él dice, hombre, no entres, desecha las cuestiones necias e insensatas, ya advertimos que es sorprendente lo que el apóstol está diciendo, porque el apóstol está expresamente indicando cuestiones que tienen que ver con la Biblia. No son cuestiones ajenas. ¿Y cómo se puede no entrar o desechar cuestiones sobre investigación de la Biblia? Pues hay que desecharlas, dice el apóstol, porque son inútiles. Evidentemente se refiere a una manera de investigar. Y entonces uno nos puede estar proponiendo en un libro, por ejemplo, no es que eso exista, imagina, de una manera imaginaria, pues uno nos puede estar proponiendo en un libro que Ezequiel, cuando explica no sé qué cosa en su profecía, se refiere al líder no sé qué de la actualidad en Siria o en no sé qué punto. Imaginad eso. Pues hombre, mira, muchacho, quédate tú con tu Ezequiel, quédate tú con ese texto y quédate tú con tu líder. Yo no voy a entrar en discutirte que eso es absurdo. Pero el problema global de que ese modelo de interpretación se use, sobre eso sí tenemos el deber de protestar, de señalar, de discutir, no en las cuestiones particulares, porque uno puede leer, y hay libros para todos, y predicaciones para todos, hoy día, puede leer, mira, porque cuando Dios le dio a Moisés el modelo del tabernáculo, ese color que quiso que se pusiera en no sé qué sitio, eso significa no sé qué cosa, y eso significa que los rusos van a hacer no sé qué. Hombre, párate, que le ponga el color que quiera, que yo no voy a entrar en colores, no voy a entrar en esa discusión. Y eso es lo que el apóstol le está diciendo a Timoteo, no entres en esas discusiones absurdas. Pero ahora, por otra parte, podemos decir, hijito, que te plantees que ese color es la señal de Dios para que ahora los rusos hagan no sé qué, eso es falso, hijito, eso está clarísimo. Y esa teología pervierte la verdad, es dañina y tiene que ser desechada. Eso sí lo tenemos que decir, y conviene decirlo. Ahora, los detalles, entrar en discutirlos, pues eso no es el campo nuestro. Yo creo que esa es la esencia de la cuestión. Poder, que no siempre es fácil, pero poder ver un aspecto global, y en este caso el episodio que he puesto antes nos puede valer, la reina Juana de Albrecht observó que aquel coloquio era inútil por el modelo. ¿Por qué? Pues porque los representantes del protestantismo no eran considerados igual
que los de la Iglesia romana. Y así no se puede. Entonces, eso sí se puede decir, se puede rechazar. Luego entrar en las discusiones que allí pudo haber, y las hubo, sobre la justicia de Dios, sobre la salvación, etcétera, que algunos teólogos expusieron unas cosas, otros otras. Eso es relativo, porque allí entrar en esas discusiones ya no tenía mucho sentido cuando de entrada asumes que una parte, esa la dejamos hablar porque, bueno, somos buena gente, pero esa no tiene nivel, la que tiene es esta. Pues ese modelo ya se considera adecuadamente como impropio, como algo que no edifica. Pero luego entrar en discusiones internas, eso es lo que tenemos que huir, lo que tenemos que alejarnos, pero de la declaración global no. Y esto es lo que creo que nos queda por delante para hacer, no entrar en discusiones vanas sobre esos asuntos de escatología, porque mira que hay cosas de esas, ¿eh? El profeta no sé qué dice no sé cuánto sobre un toro. Uy, pues eso significa que no sé dónde ese imperio va a venir y va a pegar bombazos como cuernos. Hombre, deja el toro en su sitio y no entramos en esas discusiones, porque ¿cómo le vas a decir que no es el toro a quien te dice que es el toro? Pues allá tú con el toro. Pero el aspecto global sí tenemos que rechazarlo. Oye, no se puede usar así la Escritura, hijo. Eso es perversión de la Escritura. Por lo tanto, son investigaciones sobre la Escritura inútiles. Son discusiones sobre cosas de la Escritura inútiles. Y eso es un aviso enorme para no caer en esas vanas discusiones sobre asuntos de la Escritura. Pensad en un momento discusiones sobre la predestinación en el orden de Dios. Oye, que Dios nos ha elegido, que Dios ha predestinado todas las cosas, ahí lo planteamos, claro que sí. Ahora, ¿cómo es esto? Pues espérate que te lo voy a dibujar. Mira, primero está el pensamiento de Dios que decide no sé qué, luego no sé cuánto. Pues mira, no. Esas discusiones no tenemos que entrar en ellas, porque nosotros no podemos entrar en ese pensamiento para organizarlo como si fuera el nuestro, porque entonces nos perdemos y caemos en vanas discusiones que no aprovechan, sino que solo sirven para destruir, para estorbar como gangrena. Eso destruye, eso estropea, esa palabra carcome como gangrena. Aunque el tema sea un tema válido, porque es decir, que Dios elige, pues sí, pero ahora discutir el procedimiento de cómo se procede en ese pensamiento de Dios, primero una cosa, después otra, después la del medio, hijito, no, quédate tú con tus vanas especulaciones, porque eso lo que trae es daño a la Iglesia. Y ese es el planteamiento que hemos de hacer. No discutir sobre esas condiciones vanas de la especulación, pero por otra parte decir, alto ahí, no niegues esta verdad porque entonces destruyes todo el Evangelio. Es Dios quien decide la salvación. Y aquel que dijo sea la luz es el que ha traído la luz a nuestros corazones. Y esto es así. Pero ¿cómo se ha procedido? ¿Cómo se procede en la creación? A ver, hijito, ¿me vas ahora a argumentar sobre un paso, sobre otro, sobre la materia por aquí, la materia por allá? Y yo qué sé, vamos a entrar en eso. Si eso es una vana especulación, pero que Dios es el creador, eso no lo quites. Porque si quitas eso, has quitado todo. Entonces podemos decirlo, pero también decir, no entramos en vanas especulaciones sobre cómo se realiza eso. Dios lo ha hecho y punto. Y Dios lo sigue haciendo y gobernando todas las cosas. ¿Cómo gobierna Dios por su palabra todas las cosas? Y yo qué sé, Él lo hace. Te voy a poner yo ahora un método y te voy a decir cómo, si lo que yo te diga siempre será temporal, circunstancial, dependiendo de mis conocimientos y dándole importancia a las cosas que yo creo que las tienen. Eso es humano, eso es humana sabiduría, hijito. No me traigas eso como teología del Señor.
No entremos en vanas especulaciones, pero al mismo tiempo la verdad la tenemos que proclamar. Y ese es el planteamiento que le hace Pablo a Timoteo, que con mansedumbre, que no sea un peleón, pero que pelee adecuadamente, y ese adecuadamente es con la adecuada mansedumbre y firmeza, las dos cosas nunca están separadas, que corrija a los que se oponen, es decir, que meta la bronca, que le diga a estos que están haciendo estas cosas de escatologías raras, de doctrinas falsas sobre la voluntad humana, sobre la salvación, que le diga, oye, que estás equivocado, que ese no es el Evangelio de Cristo, es otro Evangelio, y eso lo que está haciendo es dañar a la Iglesia. Oye, pues vamos a decir eso, vamos a decirlo continuamente, vamos a decirlo. No vayamos a callarnos diciendo, no, es que las especulaciones y las discusiones son muy malas. Son muy malas en el ámbito de ellas. Y discutir sobre cosas de esa índole. Pero el plano de decir que ese modelo es pernicioso, pues claro que tenemos que decirlo. Oye, que no entramos en formular cómo Dios predestina las cosas. Pues claro que no. Pero tenemos que decir que Él elige cómo son las cosas y las decide. Pues claro que sí. Y eso lo puede hacer cualquiera. Para eso no es menester hacer un curso de teología dogmática rara. Eso el creyente, cualquier creyente puede decirlo. Mira, es el Señor el que hace las cosas. Él ha elegido a su pueblo. Él nos ha salvado porque Él quiere. Oye, eso tenemos que decirlo. Y si tú me dices otra cosa, estás en otro evangelio. Y ahora discute todo lo que quieras. Pero en esa discusión yo no entro. Ahora no me quites eso. Ese es el planteamiento. Y dice Pablo, por si quizá Dios les conceda, o sea que el planteamiento que está dándole a Timoteo es curioso porque ni siquiera le da garantía de éxito. Dependerá, tú cumple tu deber, tú mete la bronca, da el gorrazo o el garrotazo, lo que sea menester, y Dios luego hará. Ni siquiera le dice a Timoteo, mira, tú cuando le des una buena bofetada dialéctica a ese y le demuestres no sé qué, la solución ya está aquí. No, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan. Tu obligación es decirlo, tu obligación es actuar. Pero el resultado, por si acaso Dios les conceda que se arrepientan, eso está en las manos de Dios. Esto es muy relevante. No quita eso el deber, pero el deber realizado no garantiza un fruto, en este caso de arrepentimiento para aquel que está recibiendo la reprensión. Eso es lo que tenemos. Y no pasa nada. ¿Es que eso te quita el ánimo para trabajar? ¿Saber que el fruto lo dará Dios? Hombre, sería el colmo. Pues eso es lo que se le está diciendo, que con mansedumbre el siervo del Señor no debe ser peleón, pero debe pelear constantemente, con firmeza, con mansedumbre, corrigiendo a los que se oponen, que hay gente que se oponen, y esos que se oponen no están en el mundo, que están en la Iglesia, y eso ya en el Nuevo Testamento. ¿Y qué vamos a esperar entonces de la historia del cristianismo hasta hoy, 20 o 21 siglos después? Pues lo mismo, que corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Pues fíjate, aquí lo que el apóstol le está diciendo es que ese conocimiento de la verdad no lo tienen. Estos que están siendo maestros en la Iglesia no tienen el conocimiento de la verdad. Estos que están especulando sobre profecías, sobre símbolo de Ezequiel o de cualquier otro profeta, estos que están hablando de no sé qué de la ley, estos que están imponiendo sus reglas de interpretación, estos no conocen la verdad. Y ahora el apóstol dice, conocerán la verdad cuando se arrepientan. El mismo hecho de cómo están, para llegar a la verdad necesitan reconocer que están en contra de la verdad. Y a ver quién arregla eso.
por si Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Pues esto es lo que tenemos también en nuestro tiempo. Y esto hay que decirlo, hay que declararlo. No entrando en vanas especulaciones, huyendo de cuestiones necias e insensatas, desechando, porque hay una acción aquí resaltada de la voluntad, desecha, es decir, hay un acto concreto de pensamiento, de voluntad, para que esa persona, en este caso Timoteo, deseche una cosa. No es solo pasar de lado porque no te gusta algo, es quitarte de ese camino por rechazo expreso. Hay un criterio de mente, de inteligencia, de voluntad, de sentimiento. Desecha las cuestiones de investigación bíblica, necias e insensatas. Y ya vamos entrando en ese camino. Oye, que podemos decirlo, que ese libro que habla de esas cuestiones tan absurdas, que se nos presenta como la solución para no sé qué cosa, hemos de desecharlo. Hemos de desecharlo, porque esas cuestiones son necias e insensatas y engendran contiendas, producen contiendas, no edificación. Y el siervo del Señor no debe ser un fabricante de esas contiendas. Tiene que pelear contra esas contiendas, desecharlas. Porque el apóstol, cuando está diciendo esto, no es un militante activo contra esas insensatas investigaciones, pues claro que sí. Y eso es lo que tenemos que hacer. Permitidme un ejemplo. Algunas veces me viene a la cabeza por lo absurdo. Lo absurdo, lo absurdo. Eso es algo increíble, ¿no? No recuerdo el nombre, si no lo diría, porque tampoco me preocupa, pero hay un responsable de una organización de teología aquí en España, de una fundación, que bueno, funciona en Madrid, por cierto, ¿eh? Hay algunos sevillanos que trabajan en esa organización. Y bueno, pues el director o el presidente de ella tienen el planteamiento, esto es muy americano, tienen el planteamiento de que, bueno, que cuando uno organiza bien unos argumentos, pues el fruto está ahí. Vaya, que yo te digo a ti las cosas como tengo que decírtelas, y el resultado ya lo tenemos, ¿eh? O sea, es un criterio absurdo. Y luego, para eso, pues te pueden usar todo tipo de teología, es decir, que son muy conservadores, la Biblia es inspirada, por supuesto, hay que defender no sé qué del matrimonio, por supuesto, todo eso. Pues bien, esta persona, yo ni siquiera terminé de escuchar, pero esta persona, en el método que usa esa organización de hacer cosas breves, a mí me propusieron una vez de esa organización, bueno, la Reforma Española, pero bueno, tampoco tantos libros y tantas cosas. Esto hay que hacerlo más breve. Curioso, ¿no? Hay que hacerlo más breve. Bueno, a ver cómo haces breve la escritura, hijito. Esto es un libro gordito. Breve, ¿qué significa? Que quitamos algo, que hacemos algo. En fin, unas barbaridades de ese tipo. La Reforma Española es muy interesante. ¡Uy, qué gran cosa! Pero esto lo tenemos que hacer muy breve para que la gente lo reciba pues en un tuit casi, ¿no? En unas cuantas frases. Hijito, no. Ese es tu estilo. Pero este buen hombre explicó en 5 minutos la Trinidad. Oye, y se quedó tan contento. Problemas con la Trinidad, que eso no se entiende, que eso es complicado. Aquí estoy yo. 5 minutos y te lo explico. Y se queda tan campante. Es decir, esto es algo verdaderamente diabólico. Esto es un evangelio absurdo. Esto es una catástrofe. Que alguien te plantee así por las buenas, discutir todos los elementos de la Trinidad, pero vaya, esta gente que tanto ha discutido a lo largo del tiempo, anda ya, en 5 minutos yo te lo soluciono. Pero es que eran 5 minutos.
porque era un vídeo de 5 minutos, donde se arreglaba el tema de la Trinidad. Esto es algo catastrófico. Pues hombre, no vamos a entrar en discutir lo que ese hombre decía sobre la Trinidad, porque no tiene ni sentido, pero sí vamos a decir, hombre, ese evangelio de 5 minutos para arreglar lo que Dios es y para que se explique a Dios y todo eso es falso. Y máxime pensando que eso se consigue con una argumentación humana. Porque, hombre, si alguien dice, el Señor puede darte sabiduría con su poder, pues claro, en un instante. El Señor puede darte sabiduría con su poder en un instante. Pero que yo te dé la sabiduría de Dios en 5 minutos, por una metodología, hombre, es que eso es ya el colmo. Esto es una aberración. Pues eso es lo que hay hoy en las iglesias evangélicas. Porque estos son organizaciones conservadoras que luego te hablarán, de lo malísimo que es el mundo cuando hace leyes de no sé qué, sobre el matrimonio, sobre la familia. Que el mundo haga lo que quiera. Pero esto es un mal en la iglesia. No es en el mundo, ese es un mal en la iglesia. Si alguien te pretende argumentar para explicarte de una manera definitiva lo que es la Trinidad en 5 minutos, esa persona no tiene ni idea de lo que es el Evangelio, de lo que es la palabra de Dios, de lo que es la gracia. Y dirige una organización para explicar la fe conservadora del Evangelio y de no sé qué cosas. Bueno, eso existe. Por lo tanto, el apóstol le está diciendo a Timoteo y a todos nosotros, pelea, da garrotazos, es decir, no dejes pasar el tiempo, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, todas estas cuestiones las tienes ahí, pero no entres en vanas especulaciones. En nuestro caso, el mandato sería, mete la bronca con esa pretensión de que en 5 minutos se explique la Trinidad, pero no te vayas a poner ahora a discutir lo absurdo del argumento que ese autor puso, o uno de ellos, en esos 5 minutos. Porque entonces has caído ya en las vanas palabrerías. Porque son vanas palabrerías en un contexto donde se asume que con una argumentación humana se entiende a Dios. Y que la clave está en hacerla bien, y muy breve. Hombre, pues no. Muchos años llevamos todos nosotros pues leyendo, conociendo cosas de nuestra reforma del siglo XVI, cada día con más ánimo, encontrándonos con muchos matices, etcétera, y eso lleva su tiempo. ¿Qué hago yo? ¿Resumir eso en 5 minutos? Porque comparativamente tendrían que ser menos, porque si toda la Trinidad vale 5 minutos, hombre, la Reforma Española en 2 podría ser. Hay que tener, en fin, iba a decir poca vergüenza, pero vamos, hay que tener un criterio de la teología tan absurdo y de la palabra del Señor y del poder de Dios y del Evangelio. Pues eso es lo que tenemos. Así que el apóstol nos está diciendo, a tiempo y fuera de tiempo, esas cosas recházalas, pero no entres en las discusiones internas de esas cosas, porque eso no te vale. Así que rechaza el que alguien te diga que el toro de no sé qué, del símbolo de no sé qué cosa, significa que ahora la banca va a hacer no sé qué en Israel y van a construir allí una plaza. Eso recházalo, pero no me entres en la discusión de que si el toro tiene un cuerno para aquí o para allá y que si la pezuña es así o asá, en eso no me entres, porque eso son vanas discusiones. Y esa es la clave para caminar lo más lúcidamente que podamos en esta cuestión, sabiendo que eso produce disensión, discordia, que eso produce, dice el apóstol, contiendas, engendran contiendas, que nada aprovechan. Frente a eso, da la bronca, concreta las cosas, no entres. Por si acaso, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad, porque no conocen la verdad. Y eso es lo que hay. Y de esa manera escapen del lazo del diablo, porque de eso es de lo que se trata. Esta gente que habla así, estos teólogos, estas organizaciones de la conservadora
Biblia de no sé qué, que te dicen que, bueno, la Biblia es inspirada y por lo tanto el cuerno del toro tiene que ser como ellos dicen, porque la Biblia es inspirada. Pues muy bien, claro que es inspirada. ¿Y por qué es inspirada? Tú eres alguien que está secuestrado por el diablo. Escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. De tal manera que el apóstol está diciendo, estos que así actúan, que luego no se vengan con excusas, voluntariamente están haciendo lo que hacen, pero tú, Timoteo, y yo, Pablo, y todos los creyentes sabemos que están enlazados. Ellos pretenden que con eso están actuando muy bien por aquí y por allá, son responsables de su actuación, pero el diablo los tiene secuestrados. Que escapen del lazo del diablo en que están cautivos. Y esto es una terminología que significa aquello con lo que están atrapados. El término sería incluso una buena traducción, secuestrados, en que están secuestrados. Que escapen del lazo, de la cárcel, del lugar donde están secuestrados, a voluntad de Él. Es decir, hay una voluntad de Dios soberana, pero en este caso es el diablo. Hay una realidad que está ahí. Y estos que pretenden ser los campeones de la fe, diles que se arrepientan para que conozcan la verdad. Esta es la clave, no están en la verdad. ¿Qué tienen, por lo tanto, estos teólogos, estos maestros de éticas cristianas, de moral cristiana, etcétera? Pues tienen que están cautivos, están secuestrados por el diablo, de tal manera que su teología bíblica, su teología sanísima, su teología de un extremo a otro, una teología que niega los milagros o que establece que el milagro lo puede hacer uno con una sabanita, esas dos cosas son del diablo. Y hay que decirlo. Mira, los que niegan los milagros, portavoces son del diablo y te lo argumentan con la Biblia. Pero el que te dice que podemos ser milagreros según nos parezca y hacer las cosas más raras que según nos parezca en nuestros cultos, esos también están cautivos, están secuestrados por el diablo. Y el diablo, pues, usa la palabra de Dios para decir que Cristo no es Dios, pero también para decirle, si eres hijo de Dios, tírate. Las dos cosas. Que no, pero que sí, según lo que yo establezca, el modelo que yo establezca. Pues eso es lo que tenemos. Y por eso estamos, no ahora, ya en la época de Pablo, en tiempos peligrosos. Y ante esos tiempos peligrosos, y esa gente que funciona, como ya veremos, si Dios quiere, en otros domingos, se le dice a Timoteo, a esta gente evita. Pues ese es nuestro deber. Y en eso estamos, y hasta aquí nos ha traído el Señor, estando en sus manos, guardándonos, sacándonos, colocándonos, poniéndonos, quitándonos, haciendo todo lo que Él ha establecido en nuestra vida, y con ese gozo y alegría de que lo seguirá haciendo, nosotros pedimos eso del Señor, que cumplamos nuestro deber para poder decir, exhortar, reprender y al mismo tiempo quitarnos de vanas discusiones, como hacía Pablo en ese texto que hemos leído del libro de los Hechos. Discutía cada día de reposo en la sinagoga. Discutía, pero no entraba en vanas especulaciones judaicas para mostrar que Jesús era el Cristo. Discutía. Llegado el momento, se sacude sus vestidos y les dice, vuestra sangre sea sobre vosotros, yo limpio. Y me voy a los gentiles. Es decir, él cumple su deber sin entrar en las especulaciones judaicas, para mostrar que Jesús es el Cristo. Y luego de eso, pues también sigue su camino diciendo, y como vosotros no queréis, me voy a los gentiles. Y allí se coloca con ese grupo. Y allí tiene el Señor mucho pueblo en ese Corinto.
Y esto es lo que el Señor ha hecho también con todos nosotros por medio de su palabra. Por eso, en el Señor y solo en Él nos alegramos y gozamos. Amén.